Me deslumbra. Buenos días. A veces hay peticiones que, además de un honor, suponen un placer, como lo es la petición de presentar al profesor Francesc Torralba y Roselló. El profesor Francesc Torralba, yo no sé si se puede arreglar algo de los focos porque me están deslumbrando y no puedo ver. El profesor Francesc Torralba nació en Barcelona el 15 de mayo de 1967. Estudió filosofia en la Universitat de Barcelona y teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Francesc Torralba terminó la licenciatura en filosofía recibiendo el Premio Extraordinario de Licenciatura al mejor expediente académico. Os voy a decir que tenemos en Francesc Torralba a uno de los mejores filósofos de nuestro país. Posteriormente, amplió estudios en la Universidad de Copenhague, donde estudió la lengua danesa para poder escribir su tesis sobre el pensador Kierkegaard, por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado a la mejor tesis de la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona. También es teólogo, realizó la licenciatura primero de Teología sobre la Cristología de Kierkegaard y es doctor en Teología con una tesis sobre el pensamiento antropológico del teólogo católico Urs von Balthasar. A lo largo de su trayectoria profesional, el profesor Torralba ha recibido muchos premios de ensayo en lengua catalana y ha publicado más de 90 libros de filosofía sobre temas muy variados. No podré glosar toda su obra porque es imposible. Son 2 conferencias. En la actualidad es profesor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, pero imparte clases en otras universidades tanto de España como de Sudamérica. Enseña historia de la filosofía contemporánea y antropología filosófica y alterna su actividad docente con el oficio de escribir, y muy bien, por cierto. Da conferencias, es muy conocido, por toda la geografía hispánica y participa en numerosos congresos internacionales. El profesor Torralba preside, ya verán, que fundaciones y ámbitos muy variados. Preside el Comité de Ética Asistencial de la Fundación SAR Coavite Geriatros, el Observatorio de Ética de las Aldeas Infantiles SOS, el Comité de Ética de MC Mutual y el Comité de Ética de la Policía de Cataluña. Actualmente es director de la Cátedra de Pensamiento Cristiano del Obispado de Urgell. Es director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada de la Universitat Ramon Llull. Es director del Ramon Llull Journal of Applied Ethics y preside el Consejo Asesor, muy importante, el Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de Cataluña. En el año 2011 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de Cultura de la Santa Sede y en junio de 2012 fue nombrado miembro de la Junta Directiva de las Aldeas Infantiles SOS. Es académico de número de la Real Academia de Doctores. Ha recibido medallas para muchos tan singulares como la medalla de la Asociación de Jefas y Mandos de Policía Local de Cataluña, la medalla de bronce con distintivo azul otorgada por el Cuerpo dels Mossos d'Esquadra. Desde febrero del año pasado es miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa. Es miembro del Club de Roma, en la oficina de Barcelona, desde mayo de este año. El pensamiento del profesor Torralba se orienta hacia la antropología filosófica y la ética.
Su pensamiento se enmarca en el personalismo contemporáneo. Es imposible glosar su obra, y ha dicho también es vicepresidente de la Sociedad Hispánica de Amigos de Søren Kierkegaard, es especialista en este autor. Como es imposible glosar su obra, voy a citar solo 3 obras muy vinculadas a la orden hospitalaria. El profesor Torralba está muy vinculado a la orden hospitalaria, sobre todo la provincia de Aragón, la provincia de San Rafael. Ha colaborado tanto en la elaboración como en la divulgación de la Carta de Identidad de la Orden en el ámbito de la hospitalidad. Y por eso, como obras suyas, voy a citar 3 muy vinculadas a la Orden, como es Extraños y vulnerables como tú. Otra obra es No olvidemos la hospitalidad y también la obra ¿Qué es la dignidad humana? Dirige la revista Cuestions de Vida Cristiana y el anuario Ars Brevis de la Cátedra Ramon Llull. Todo esto son muchísimos méritos académicos y más que me callo porque si no es otra conferencia. Quisiera destacar algunas de las aficiones particulares del profesor Torralba, como es el deporte. Francesc Torralba es un gran corredor de fondo, físico e intelectual. Ha participado en varias maratones y cross de montaña. La bicicleta es otra de sus pasiones y alterna mountain bike con la bicicleta de carretera. La montaña le apasiona y cuando su tiempo libre se lo permite, no duda en hacer alguna escalada por los Pirineos o por los picos de Europa, que son para él fuente de inspiración. Profesor Torralba está casado y es padre de 5 hijos. Una de sus mayores cualidades es la coherencia y la unificación. Creo que el profesor Torralba vive lo que enseña. Es fiel a las personas y a la amistad. Muchas veces cuando presentas a Francesc Torralba y explicas todo este currículum y sus aficiones, las personas preguntan ¿y de dónde saca tiempo para todo esto? Creo que ser testigo de la vida de Francesc invita a la alabanza a Dios por haber creado personas como él. Adelante, Francesc Torralba. Pues muy buenos días, autoridades eclesiásticas, autoridades académicas, hermanos, hermano general, amigos y amigas, muy buenos días y gracias en primer lugar por la invitación. La agradezco por 2 motivos. En primer lugar, por el aprecio, la estima que tengo a la orden hospitalaria y que se haya querido contar conmigo en este primer congreso mundial. Y en segundo lugar, por la temática, por el tema, que no es un tema menor, que es un tema de grosor intelectual, que por un lado estimula filosóficamente a quien habla y por otro lado le da la oportunidad de tratar de delimitar o aclarar un concepto que es de los conceptos más difíciles de delimitar, de aclarar en la ética contemporánea, que es el concepto de dignidad. De hecho, la palabra clave, el foco de mi reflexión, versará sobre ese vocablo que es dignidad, que está en el título de la presentación y que además es una de las palabras, de los vocablos más utilizados en las discusiones bioéticas del principio y final de la vida, pero con significados no exactamente idénticos. Se utiliza el mismo significante en las discusiones, en las confrontaciones dialécticas de principio y final de vida, pero es fácil detectar que los interlocutores que discuten con el mejor de las intenciones para proyectar luz a estos temas
no siempre utilizan el mismo significado para definir la palabra dignidad. Por eso me parece que es clave, es determinante prestar atención a este vocablo y tratar de, cuanto menos, alumbrar qué significados aporta y cómo personalmente y humildemente comprendo esta palabra y cómo yo la manejo en las discusiones, en los ámbitos, en los foros, ya sea los comités de ética asistencial, los comités de ética de investigación clínica o en los foros académicos de discusión estrictamente académica sobre la ética contemporánea. Empiezo, pues, en primer lugar, subrayando la importancia que tiene esta palabra en el cuerpo de los textos legislativos. La verdad es que cuando uno observa desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 10 de diciembre de 1948, hasta la última Constitución democrática aprobada en Europa, se da cuenta que la palabra dignidad es un lugar común. Sin embargo, en esas declaraciones, en estas constituciones, en estas cartas de derechos o códigos deontológicos, nunca se define dignidad. Se da por supuesto eso que es o ese significado que evoca. Por otro lado, tampoco es objetivo de un texto jurídico o de una carta de derechos definir cada uno de los vocablos que se utilizan en ella. Pero, en cualquier caso, es una de las palabras, de los vocablos más utilizados en estas declaraciones, cartas, constituciones o cartas magnas. Hasta tal punto que no es extraña la sospecha de que se haya convertido en un concepto ornamento o un concepto estético, de tal modo que su uso no genera ningún tipo de disenso, hay un consenso y aceptación del uso, y sin embargo, los lectores lo leen y lo interpretan muy distintamente y también derivan prácticas distintas del mismo vocablo. Eso, por lo tanto, lo puede convertir en un concepto vacío, bello, estéticamente aceptado, que, por otro lado, deja muy bien un texto, pero vacío por lo que respecta a su contenido. Y de lo que se trata es precisamente de evitar este vaciamiento estético o esta transformación del concepto en ornamentación o simplemente en un puro decorado de un texto. Entonces, para hacer eso, no cabe otro camino que ahondar mínimamente en la historia del concepto. Los conceptos tienen historia. Eso que los filósofos alemanes denominan la Begriffsgeschichte, ¿no? La historia del concepto. El concepto persona tiene su historia. El concepto autonomía tiene su historia. Y cuando uno olvida la historia y olvida el desarrollo que el concepto ha tenido a lo largo de siglos, puede pasar que al final lo convierta en una palabra vacía o en un puro eslogan para lograr un consenso, pero poco más que eso. En este recorrido histórico, generalmente, los historiadores de la ética y quienes nos dedicamos a la historia de la filosofía, al menos identificamos 3 hitos clave o 3 momentos clave que corresponden a 3 pensadores clave. Uno lo ubicamos en el Renacimiento, que es Pico della Mirandola, con su discurso sobre la dignidad del hombre. Es un texto habitualmente referido cuando se elabora la historia del concepto, este discurso que Pico della Mirandola escribió cuando apenas tenía 18 años, el discurso sobre la dignidad del hombre, donde subraya, precisa, que la dignidad es un rasgo propio de la condición humana, algo exclusivo de la condición humana,
y trata de justificar ese rasgo, esa atribución al ser humano en virtud de sus potencias, de sus capacidades, en virtud de la naturaleza de ese ser humano que le faculta para unas operaciones, para unas capacidades que no observamos en los otros seres de la creación, que es el lenguaje que utiliza Pico della Mirandola, uno de los máximos hitos del Renacimiento. Hay una idea clave en este discurso, que es la idea de que el ser humano no tiene un lugar fijo en el orden de la creación, sino que tiene la capacidad de elegir por sí mismo su lugar y de alcanzar sus propios horizontes a partir de sus potencias. A diferencia de las otras realidades que están fijamente establecidas en el orden de la creación. De tal modo que esto evoca que el ser humano puede elevarse al ámbito de lo angelical, al ámbito de las sustancias espirituales, dependerá de qué haga con sus potencias, pero puede también descender al nivel del bruto y puede descender también al nivel de lo infrahumano. Ejemplos en la historia hay por activa y por pasiva, tanto del ascenso a lo divino como del descenso a lo infrahumano. Provoca este carácter de movilidad, de dinamis, de esta capacidad del ser humano de elevarse en virtud de sus potencias o capacidades que le han sido dadas en el discurso de la dignidad del hombre por Dios. Hay otro hito que es habitualmente el que se cita cuando se plantea el concepto en clave moderna, que es Immanuel Kant, ya citado aquí. Y generalmente aquí se refieren sus obras de filosofía práctica, lo que propiamente denominamos la ética, la fundamentación metafísica de las costumbres o la crítica de la razón práctica, la segunda gran crítica de Immanuel Kant, publicada en 1788, donde Kant, a partir de su propia antropología y a partir de su propio planteamiento de ética formal, universal, trata de justificar por qué la dignidad es un rasgo, es una característica, es una cualidad exclusivamente de la condición humana y que no puede atribuirse o prolongarse o extenderse a otros seres animales ni a otros artefactos o máquinas o objetos que el hombre creara con su ingenio, imaginación o inteligencia. Kant lo elabora abundantemente y especialmente a partir de una tesis que es la tesis del ser humano como un ser de fines, como un ser capaz de determinar fines, horizontes, sentido, y por otro lado, como un ser capaz de vivir una experiencia que es única del ser humano y que Kant narra en la última página de la Crítica a la razón práctica, cuando narra esa capacidad que tenemos de vivir dos experiencias, aunque Kant sobre todo subraya una que es, por un lado, el asombro frente o debajo de la cúpula celestial, la admiración frente al mundo, y la ley moral en mí, la experiencia de la ley moral en mí, que me impera a tratar al otro siempre como un fin y no exclusiva ni únicamente como un medio o instrumento. Para Kant esta experiencia es inequívocamente humana y es lo que nos define como seres cualitativamente distintos de cuanto hay en el conjunto de la naturaleza. La experiencia de la ley moral en mí que impera. Otra cosa es que yo viva conforme a esa ley moral. Otra cosa es que yo sea capaz de auscultarla, utiliza el término hören, Kant, auscultarla, y que yo sea capaz de vivir conforme a ella. También puedo obedecer a las inclinaciones y sucumbir al nivel de lo infrahumano. Pero en cualquier caso el ser humano tiene
esta capacidad en su propia naturaleza. Y eso le hace cualitativamente distinto, singularmente distinto en el cosmos, para decirlo con Scheller. Hay otro hito que raramente se cita con la misma gravedad que Pico de la Mirandola y Immanuel Kant, que es Fichte, el filósofo idealista alemán Fichte, autor de las conocidas obras Discursos de la Nación Alemana, y que en uno de sus discursos también trata de ahondar y fundamentar esa dignidad inherente del ser humano. Un texto que generalmente se olvida o queda eclipsado detrás de Kant, incluso detrás del texto de El discurso de la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola, pero que es decisivo también para comprender el debate contemporáneo. Porque la razón que sobre todo esgrime Fichte es la libertad potencial del ser humano, la capacidad de poder elaborar decisiones libres, autodeterminarse, pensar por uno mismo, no estar determinado por los imperativos de la especie o por las necesidades estrictamente naturales, sino ser capaz de poner distancia a esas necesidades y de esbozar un propio proyecto de vida, hacer de la vida una obra de arte, como diría también Søren Kierkegaard. En cualquier caso, en la modernidad, el concepto de dignidad, como veremos, pivotará especialmente sobre el concepto de libertad. Ahora voy a ahondar en eso. La historia del concepto sería, como pueden imaginar, mucho más larga y además habría hitos y figuras que generalmente quedan como deslucidos o eclipsados, pero que permiten al menos darse cuenta que el concepto no es vacío, que quizá lo hemos vaciado entre todos, pero que el concepto tiene un grosor fruto de siglos de reflexión filosófica y especialmente elaborada en Occidente. Si es complejo el concepto de dignidad, todavía resulta más problemático cuando se utiliza como adverbio. Morir dignamente, vivir dignamente o trabajar dignamente. Solo para subrayar tres expresiones que generan una verdadera confrontación intelectual cuando uno trata de precisar qué significa en la praxis de una unidad de cuidados intensivos, de una unidad de cuidados paliativos o simplemente qué significa en la praxis de una empresa garantizar que todos puedan trabajar dignamente. La palabra fácilmente genera consensos. ¿Quién no quiere vivir dignamente? ¿Quién no desea morir dignamente? ¿Quién no desea un trabajo digno o trabajar dignamente? Pero cuando se tiene que precisar, fácilmente observamos que aparecen las disputas de todo orden. ¿Cuántas veces utilizamos la palabra trabajo como un eufemismo de explotación humana? ¿Cuántas veces? Ese es un trabajo digno. Esto no es una forma de explotación de seres humanos, a pesar de que la palabra circule como trabajo. Y por otro lado está el debate de las condiciones de posibilidad. ¿Qué tiene que darse en una institución, en un país? ¿Qué tiene que darse a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel espiritual, para que se pueda vivir dignamente en él? ¿Y qué tiene que darse en un país para que se pueda morir dignamente en él? Y aquí hay un conjunto de factores que afectan directamente a este proceso, desde el medio ambiente a la calidad de los vínculos que se establecen en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados paliativos. La calidad de los vínculos también tienen que ver con la dignidad del proceso final, con el morir dignamente. Por lo tanto, la cuestión todavía se convierte más problemática cuando uno trata de explicar qué significa el uso de la dignidad, pero ya en el plano adverbial, morir dignamente, vivir dignamente o simplemente trabajar dignamente. ¿Qué observamos cuando uno se adentra en el concepto?
Lo primero que observa uno es que se utiliza el término dignidad, para evocar una realidad que merece ser respetada. Es decir, cuando decimos de una realidad, la que fuere, pongamos por caso un niño, una persona que sufre una discapacidad intelectual o que sufre una inteligencia límite o una persona que sufre la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cuando decimos que esta persona tiene dignidad o posee una dignidad, lo que evoca directamente este concepto es que debe ser respetada y, por tanto, implica un límite en la relación con ella, una autorresistencia. Alguien diría, ¿y qué límite? 2, no puedo colonizar, no puedo tratarla como un objeto, tratarla simplemente como una cosa, como un instrumento. Y por otro lado, tampoco puedo ser indiferente a su sufrimiento, a su dolor, a su destino, a su situación. Donde hay indiferencia no hay respeto, hay pasividad, hay abandono, hay dejadez. Pero donde hay respeto tampoco hay colonización, injerencia. De entrada, respeto a una realidad que no puede ser colonizada por mi voluntad, pero respecto a la cual tampoco puede ser indiferente o simplemente practicar un abandono. Entonces tiene que ver con algo como una relación adecuada, que por un lado mantenga esa realidad, pero por otro lado no se desentienda de su suerte o de su sufrimiento o de su proceso de muerte, ¿no? ¿Cuántas veces utilizamos la palabra respeto como un eufemismo de indiferencia? Yo lo respeto todo y lo que hay en el inconsciente me da absolutamente igual. Y eso no es respetar, eso es indiferencia. Donde hay respeto hay mirada atenta. Por lo tanto, voluntad de preservar esa realidad, lo bella, lo que es en sí misma. Cuando uno se adentra en el concepto, ¿qué observa? Observa que la palabra dignidad evoca una constelación de conceptos que no son exactamente idénticos. Por un lado, evoca el respeto a la integridad de esa persona, la integridad física. La integridad física. No la puedo segmentar, no la puedo torturar, no la puedo vejar, no la puedo maltratar, no la puedo herir, no la puedo bofetear. Aunque pudiere, no lo puedo hacer. Aunque pudiere físicamente, aunque pudiere porque, pongamos por caso, nadie me va a ver, no lo puedo hacer. Una especie de autolimitación. Debo respetar esa integridad física. Cuando decimos dignidad, evoca directamente respeto a esa dignidad, es decir, a esa integridad física. Ya sea del nasciturus, en sus primeras etapas de desarrollo, ya sea de un ser enormemente frágil durante o al final de su vida. Tengo que respetar esa integridad, lo que no significa indiferencia. Tengo que velar para que pueda vivir a pesar de la fragilidad. Porque la indiferencia es frágil, me desentiendo. Y sin embargo el respeto a la integridad del otro es frágil. ¿Qué puedo articular para que, a pesar de su fragilidad, tenga la máxima cualidad de existencia? De ahí que la dignidad no sea un concepto pasivo, sino que evoca voluntad y estima por la integridad física del otro. Y eso tiene que ver con su cuerpo, corporeidad, alimentación, con sus circunstancias de transporte, sus circunstancias simplemente de hogar, de trabajo. ¿Cuántas personas reivindican la dignidad y en el fondo lo que están reivindicando es que haya un trato respetuoso con su integridad física? Donde hay masificación no hay respeto a la dignidad. Donde hay amontonamiento no hay respeto a la intimidad, a la dignidad. Donde los seres humanos son transportados como ganado, no hay respeto a la dignidad, porque los cuerpos no son respetados en su integridad física. Pero es que además el concepto evoca respeto a la integridad moral, sentido del honor.
Respetar lo que decíamos, la imagen, el honor de la persona. No hablo solo de integridad física, sino cuando decimos hay que respetar la dignidad de la persona, es también su imagen, su buen nombre, la respetabilidad que merece todo ser humano, independientemente de su estado de salud, de su nivel de pobreza o de riqueza, ¿no? Eso es integridad en sentido moral. Y evoca esta idea, dignidad. Evoca esta idea. Aunque utilizamos generalmente más la palabra dignidad que integridad. Evoca otra idea cuando uno analiza el uso que generalmente se emplea de esta palabra, que es autonomía. Es una de las asociaciones más directas en el imaginario colectivo. Quiero morir dignamente, ergo yo quiero morir autónomamente. Quiero decidir cuándo, cómo, dónde, en qué circunstancia. No quiero que lo decidan otros por mí. Quiero decirlo yo. Y por lo tanto el valor de la autonomía se vincula muy estrechamente también al de la dignidad, que significa capacidad de elección, de decisión, no ser un receptáculo de decisiones que otros han tomado de un modo unilateral, sino ser actor de mi propia vida, ejecutor de mis actos, capaz de diseñar qué quiero hacer con todo lo que me atañe. Este concepto es muy utilizado, de tal modo que plantea un debate filosófico muy serio, puesto que si la dignidad se relaciona con la autonomía, ¿qué pasa con esos seres que carecen de autonomía para poder decidir y sin embargo forman parte de la condición humana? Son, para decirlo con el lenguaje de San Francisco de Asís, hermanos y hermanas. Entonces, claro, la palabra dignidad relacionada con la autonomía muy rápidamente lleva a un subconjunto muy excluyente, a no ser que también se respete dicha autonomía simplemente en el plano potencial. Podría haber desarrollado libremente su vida, pero dado la enfermedad, dada la fragilidad constitutiva, no puede desarrollarla. Aún así hay un potencial de autonomía. Ergo, hay dignidad. Pero si uno lo resume estrictamente al ejercicio fáctico de la autonomía, el escenario de la dignidad se reduce exclusivamente a esos seres que pueden decidir libre y responsablemente sobre su vida porque tienen capacidad para hacerlo. En cambio, la dignidad relacionada con la integridad se exige de a todos, porque todo ser humano tiene una integridad física. También ese ser humano que acaba de nacer y no es capaz de tomar todavía ninguna decisión libre y responsable, atendiendo a su estado de desarrollo tan primario. Pero la relación entre autonomía y dignidad, si no se contempla el plano de la potencialidad, puede derivar en formas de exclusivismo y en formas de simplemente separación de seres humanos en virtud de su autonomía. Y la dignidad es un transversal. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se utiliza la expresión dignidad inherente, inherent dignity, que también podemos traducir filosóficamente como dignidad intrínseca. Significa que no depende de tu obrar, no depende de tus rasgos externos, no depende de tu condición social, del reconocimiento público que uno tenga, del estado mental, sino que va con él siempre. Eso es inherente. Mientras que la dignidad, si fuera extrínseca, dependería de rasgos. Usted la ha perdido porque no es capaz ya de razonar por sí mismo. Usted la ha perdido porque ya no es una persona reconocida socialmente, o simplemente porque está olvidado en un campo de refugiados o en una celda de un centro penitenciario. Sin embargo, cuando decimos dignidad inherente, decimos que es imborrable, va con él siempre. También se relaciona con otro concepto, aunque menos habitualmente, que es el concepto de intimidad. Hay personas que cuando reivindican
la dignidad lo que reivindican es un espacio propio. Es un ámbito propio, exclusivo, ajeno a la mirada externa. Es decir, una voluntad de no ser expuesto, como un objeto, como una cosa, como un trozo de carne, ¿no? Sino la necesidad de un velo, la necesidad de una frontera, la necesidad de una puerta, la necesidad de que haya un ámbito para mí. Esas personas reivindican la dignidad y en el fondo lo que están reivindicando es el derecho a la intimidad en un ámbito asistencial, en un ámbito como puede ser un campo de refugiados o como puede ser un tren que deporta personas a un campo. Allí ya perdieron la dignidad, porque allí perdieron la intimidad, amontonados en vagones como ganado, ¿no? Por tanto, el respeto a la intimidad también para muchos significa a la dignidad. El respeto a la integridad para muchos significa dignidad. Y el respeto a la autonomía es lo que más habitualmente se comprende como respeto a la dignidad de la persona. Antes de entrar al modo como modestamente lo comprendo, quiero subrayar dos debates de enorme trascendencia hoy y que tienen como epicentro la dignidad. Hay un debate que a mí me gusta denominar que es intramuros y hay un debate que es extramuros. Intramuros significa dentro de la misma condición humana. Pero hay un debate extramuros que significa ya respecto a otros seres que no son seres humanos. En el debate intramuros está el debate de si eso de la dignidad inherente puede decirse de todo ser humano o solo de un subconjunto. En la antropología de carácter cristiano y en la ética cristiana, la dignidad es un rasgo común a todo ser humano. Pero en el debate contemporáneo ético eso no es una evidencia. Y de hecho hay autores que distinguen entre seres humanos que están dotados de dignidad porque tienen capacidad de obrar autónomamente, de valorar su vida, de dibujar su horizonte personal, y hay seres humanos que carecen de dignidad porque carecen de esta capacidad. Incluso alguno utiliza la distinción entre ser humano y persona. Algunos de aquí lo conocen muy bien, me refiero a autores como Peter Singer o John Harris o Hugo Tristram Engelhardt, entre otros, ¿no? El primer debate está en cómo argumentar que la idea de dignidad es para todo ser humano, independientemente de sus rasgos, características, estado de desarrollo. Y eso no es ya una evidencia en la ética contemporánea. Lo que exige a quienes pensamos que es así, un trabajo a fondo de persuasión racional de por qué creemos que es así. Aunque ese trabajo de persuasión racional también puede ser vía consecuencialista, mostrando qué pasa y qué ha pasado históricamente cuando uno se olvida que la dignidad es inherente a todo ser humano y emerge de su pensamiento grupos de seres humanos en virtud de su autonomía. Puede haber un análisis a priorístico o puede haber un análisis consecuencialista por ejemplos históricos lamentablemente vividos. Pero en cualquier caso, el primer debate es intramuros. ¿Podemos extender el concepto de dignidad a todo ser humano o es exclusivo de un subconjunto que denominamos personas, que son seres con plena facultad para decidir qué van a hacer con sus vidas? Es el diálogo intramuros. Pero el diálogo extramuros también es muy intenso, porque el concepto de dignidad para algunos debería también extenderse a animales, por un lado, y extenderse a máquinas inteligentes, por otro. Por lo tanto, el debate sobre la dignidad exclusivamente en la condición humana es un debate, pero el otro es, ¿y por qué no podríamos decir que el animal tiene dignidad? Un bonobó, un simio, un orangután, un chimpancé.
O el otro debate, ¿y por qué no lo podemos decir de máquinas inteligentes con capacidad de pensar, razonar, recordar, sentir, que tienen algunas más capacidades y atribuciones que el mismo ser humano en condiciones naturales? ¿Por qué se debe limitar exclusivamente a la condición humana? ¿No será un gremialismo de especie?, se pregunta Peter Singer. ¿No será una especie de temor a extender ese concepto a otros seres, ya sea del eslabón así denominado históricamente inferior, el Brutus, o del eslabón máquina? Eso exige también a la antropología filosófica de corte cristiano tratar de ahondar en un tema que fue clave en el primer tercio del siglo XX, que es de nuevo la diferencia Homo Brutus. Puesto que si no se ahonda en esta diferencia, es fácil llegar a la conclusión que la dignidad puede extenderse a otros seres que no son seres humanos y, por lo tanto, reconocer derechos inmediatamente, pero también podría extenderse a máquinas inteligentes que son hábiles para operaciones que nosotros no podemos realizar ni con la misma velocidad ni con la misma exactitud, dada nuestra fragilidad inherente también. Y, sin embargo, han sido creadas por nosotros. En el primer debate, extramuros, está el debate con el animalismo, que también se dice de múltiples formas, ¿no? El archiconocido es el animalismo de Peter Singer, pero también hay otras formas de animalismo que no se plantean con la radicalidad de Singer, pero que realmente plantean argumentos serios para reconocer también la dignidad inherente del animal, ¿no? Yo aquí coincido plenamente con el pensamiento de Adela Cortina, aquí citada, ¿no? Yo creo que los animales tienen valor, pero no tienen dignidad. Tienen que ser respetados, pero no tienen dignidad inherente. Lo que no significa permisividad y, menos aún, legitimidad de infligir dolor o sufrimiento a ningún tipo de ser vivo. Pero una cosa es limitar el ejercicio que causa dolor a un animal y otra cosa es reconocerle dignidad y reconocerle derechos. Es un debate de filosofía del derecho de enorme calado ese. Pero el otro debate también es enormemente serio y tiene como, digamos, como interlocutor el transhumanismo. Desde los filósofos transhumanistas, la dignidad no es una exclusividad humana. Nick Bostrom o Kurzweil, ¿no? Sino que hay seres, máquinas, artefactos con enormes capacidades que tienen no solo valor, sino también dignidad. De tal modo que sugieren una constitución donde no haya solo reconocimiento de la dignidad humana, sino de al menos los grandes simios y también las máquinas inteligentes. Esto representa una verdadera revolución en la historia del pensamiento. Porque lo que nos dice la historia del concepto es que la dignidad ha sido un concepto atribuido exclusivamente a la condición humana. Bien, la pregunta clave es ¿por qué? Y esta es la pregunta que ningún filósofo honesto y tampoco ningún teólogo honesto puede simplemente dejar de lado, ¿no? En primer lugar, porque sucumbiría a algo que es terrible, que es el dogmatismo, algo que critica con razón Immanuel Kant, y que de otro modo deslegitima esta opción, ¿no? Que significaría, es así y no hablemos más. Bueno, ¿pero por qué? Aun a sabiendas que no exista una respuesta concluyente al por qué, uno tiene que hacer el esfuerzo ad infinitum de buscar razones para tratar de fundamentar sus convicciones morales, antropológicas, cosmológicas, sus convicciones teológicas, sino simplemente sucumbe al dogmatismo, a la credulidad o, en el peor de los casos, simplemente a la irracionalidad. Eso es así porque sí. Tampoco el argumento puede ser fundamentado en el principio de auctoritas, ¿no? Que generalmente también se utiliza.
Eso es así porque lo dijo alguien que supuestamente tiene una aureola de autoritas indiscutible. Lo dijo Aristóteles, lo dijo San Agustín, lo dijo Kant. Bueno, y el autor que no reconoce esta autoritas, porque no se ubica en el agustinismo, o en el tomismo, o en el aristotelismo, o en el kantismo, si el único argumento es la autoritas, se deshace, se desmorona ese argumento. Lo que no significa que no tenga valor, que una figura inteligente haya desarrollado una tesis. Pero en filosofía la clave es la calidad de los argumentos, la seriedad de las razones. Y por eso es enormemente relevante el estudio de todo lo que denominamos el uso del lenguaje, las falacias, el uso de la demagogia, el uso de todo ese tipo de trampas lingüísticas para tratar de persuadir al otro de algo, pero simplemente jugando mal. Por lo tanto, obliga a un tipo de reflexión que no puede caer en el dogmatismo, tampoco en la referencia a una autoridad, ni siquiera una autoridad religiosa. Y lo dice alguien que es profundamente cristiano. Pero si en el diálogo con quienes no coinciden en la identificación de la dignidad, uno esgrime un texto sagrado que el otro no reconoce como sagrado, sino en el mejor de los casos como un texto literario sumamente valioso que ha generado miles de argumentos en novelas y romances, simplemente uno se queda desasistido. Lo dice el Corán, lo dicen los Upanishads, lo dice el Tao Te Ching, lo dice el Nuevo Testamento. No hablemos más. ¿Cómo que no hablemos más? Eso sería sucumbir al fideísmo. Ese texto y basta. ¿Y qué pasa con ese interlocutor que no reconoce autoridad a ese texto? Y por lo tanto todo el argumento se deshace. Lo que no significa que entre quienes compartimos el valor de ese texto cuente. Pero en el ágora pública, en la ciudad secular, para decirlo con Cox, ¿no?, en el ámbito de la pluralidad de cosmovisiones, de credos y de opciones, lo que cuenta son las razones que usted puede esgrimir de por qué ese ser humano tiene una dignidad inherente y por qué debe ser respetado, a pesar de ser tan frágil y no tener ni siquiera conciencia de su dignidad, como le puede pasar a un nasciturus, a un enfermo terminal o a un Alzheimer en situación muy avanzada. Ni siquiera él es consciente de su dignidad y, sin embargo, la tiene. Entonces yo creo que aquí el argumento filosófico es las cualidades, las potencias, lo que hacen maravillosa la condición humana, o como decía San Agustín, ese grande milagro que es la condición humana. Capaz de lo más bello, ciertamente, de lo más noble, de lo más sublime, pero también de lo más mezquino y de lo más destructivo. Me parece que el análisis de estos rasgos fundamentales comunes, más allá de las antropologías culturales, más allá del velo de malla de la pluralidad de seres humanos, los rasgos comunes que identifica la antropología filosófica son los que permiten razonar de que ese ser humano, cualquier ser humano, tiene que ser objeto de respeto porque es depositario de una dignidad inherente. Ahí hay un lugar de encuentro también entre personas que se ubican en una cosmovisión laica y en personas que nos ubicamos en una cosmovisión religiosa o trascendente. En el reconocimiento de esas potencias, capacidades, ya sea en estado desarrollado o en estado incipiente, pero en cualquier caso, potencias que están en el ser humano y que le facultan para brillar toda su belleza, toda su grandeza, a través de la ciencia, del arte y a través de los siglos de historia de humanidad, ¿no? La otra vía argumental es la que parte obviamente de un texto sagrado, y en este caso del Génesis. Es que usted es imagen y semejanza de Dios. Aunque no lo sepa, aunque no lo reconozca, aunque su imagen y semejanza esté desfigurada por sus actos y su modo de obrar, y sin embargo usted es imagen y semejanza.
Esta vía argumentativa nace de un texto que, por otro lado, es común al judaísmo, al cristianismo y al islam, a las religiones denominadas del libro. Aquí hay un campo también de encuentro, pero solo ese no basta, porque quienes no aceptan ese texto simplemente ya no reconocen la dignidad, pero podrían reconocerla por las capacidades y potencias que hay en el ser humano. Termino, pues. La labor de fundamentación no es irrelevante. Cuando no hay fundamentación, cuando no hay ejercicio de razonamiento, o se sucumbe al relativismo, todo vale, todo da lo mismo, cualquier tesis es igualmente valiosa, o se sucumbe al dogmatismo. Solo eso y porque lo dice alguien, pero sin trabajo argumentativo. Yo creo que la tarea difícil y, por otro lado, la única tarea para encontrar consensos y para encontrar mínimos comunes denominadores es a través del trabajo dialógico de la búsqueda de razones. De eso se trata cuando hablamos de fundamentar, de dar razones de por qué ese ser que denominamos digno es digno intrínsecamente y no como una atribución externa. Y eso que es fundamental para muchos de nuestros contemporáneos ya no es evidente. Y precisamente por eso tiene más valor que nunca el trabajo de persuasión, de argumentación y de diálogo en el ágora pública. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Francesc Torralba, por la magnífica conferencia. Disponemos ahora de unos poquísimos minutos para hacerle alguna pregunta al profesor Torralba. Creo que hay personas que van a pasar el micro. Si alguien desea hacerle alguna pregunta, me voy a poner un poco más allá porque me deslumbro y no veo. Un micro para el hermano, por favor. Quiero hacerle la siguiente pregunta. Cuando el enfermo está casi ya inconsciente y no quiere una sedación y la familia la impone, ¿en qué estado se puede permitir? Gracias por la pregunta. Tiene mucho que ver con un tema clásico a final de vida, que es el tema de la ética de la sedación. Y como todo tema requiere de una valoración de los actores que hay, de la circunstancia, ¿no? En cualquier caso, la palabra imposición no me parece la adecuada, ¿no? Me parece que en tal caso, si no existe una voluntad expresada por esa persona con anterioridad, donde delimite de qué modo entiende ella el morir dignamente, es evidente que alguien tendrá que tomar la decisión por ella. ¿Quién? Este es otro debate. ¿Quién? Y además de quién, ¿en base a qué criterios? ¿En base a qué criterios? Entonces eso yo creo que requiere de, por un lado, un órgano de deliberación, aquí citados como los comités de ética, y por otro lado, una atenta escucha de los argumentos que se esgrimen. No solo por parte de la familia, en el caso que solo hubiera una voz, no siempre es así, sino también de los profesionales que le asisten y que pueden informarnos de su estado de sufrimiento y también del estado, digamos, de vida que le queda, ¿no? Pero en el mejor de los casos, un caso de esta naturaleza lo que nos ilustra es de la necesidad de anticipar, que es una capacidad intrínsecamente humana, anticipar horizontes que podemos vivir cada uno de nosotros, hallarnos en situaciones así, para descargar a nuestros familiares de la angustia, de la culpabilidad y de la angustia que supone tener que decidir por.
Y eso es algo que está bajo nuestra capacidad, porque tenemos la capacidad de anticipar, de planificar anticipadamente situaciones que todavía no vivimos de facto. Gracias. Muchas gracias. Había otra pregunta por aquí, creo. Adelante. Yeah. I would like to ask Professor concerning privacy and dignity of our patient. In our own context today, the people are demanding privacy, yes. But in the situations where our wards are open wards with 20 beds and we have few staff, and generally we want the staff to sit in the ward to observe all the patients at the same time. But there are people today who are asking, they want a private room, they want to be on their own. And in our setting, it is looked as if it's for rich people, those who demand to be in a private room. But at the same time, because of shortage of staff, we cannot afford to give this privacy. So what we try to do, we try to put screens in the wards. But these screens also provide heat. The temperature in the room, it becomes hot. So with this context, I don't know which advice, Professor, how you can look at whether the dignity of the persons that we are caring for is still respected or not. Thank you very much for your remark. I agree with you. And I speak about the conditions of dignity. And the condition of dignity depends on the spaces and the time of the professionals of healthcare. That means you have to care 20 persons in an hour. It's difficult. It's really difficult to care someone with dignity. And if you have to care someone in a small space, with other people, it's really difficult. Work with dignity and care with dignity. No? And for this reason, in my conception of dignity, it's really important to think the economical, social conditions in order to guarantee the dignity of the patients and also the professionals. But thank you very much for your remark. Muchas gracias, profesor Torralba. El tiempo no nos permite más cuestiones. Dejamos paso a la siguiente intervención. Muchas gracias. Muy bien.